Bien, y seguimos con la ronda de entrevistas para conocer los lineamientos en seguridad de las distintas candidaturas presidenciales. Hoy nos acompaña en el estudio de Noticias 24 el diputado socialista Raúl Leiva, encargado de esa materia de la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara. Diputado, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Gracias por estar aquí para hablar. Hemos estado con distintos encargados de seguridad y otros temas que quiero conversar ahí, aprovechando la coyuntura. La coyuntura que nos da de todo. Pues, sí. Entonces, bueno, analizarla aquí más pausadamente. ¿Cuál es la clave primero que todo, la clave del lineamiento programático, la mirada de seguridad que tiene la candidata Janet Jara, diputado? Para comenzar. Bueno, lo que ha definido Janet es que lo que nosotros tenemos que hacer o desarrollar son líneas programáticas que permitan, en función de la gira que ha realizado nuestra candidata por todo el país, poder insumar esas líneas programáticas para establecer medidas concretas que no solo le hagan sentido, sino que recoja el sentir desde Arica a Punta Arenas de cada uno de los territorios, de las comunas, porque muchas veces la centralización en la adopción de decisiones carece justamente de un insumo básico, que es que quien siente en terreno una problemática también es capaz de poder proponer una solución. ¿Para qué decir con el tema de seguridad? Por cierto, porque en cada sector los requerimientos son distintos. En el sector costero, obviamente, el tema portuario es un cuento. En el norte, el tema del acceso a la migración irregular también lo es. Un tema que es común a todo el territorio es justamente el tema del narcotráfico, el crimen organizado, la problemática en el sur, pero tiene líneas comunes. En primer lugar, las armas, por eso la propuesta es crear una nueva Agencia Nacional de Control de Armas, para que cada arma tenga una huella. Casi el 50% de las armas que terminan en manos de delincuentes son armas que están originalmente inscritas debidamente. Sí. Tiene que haber un control más riguroso en ese sentido, y por eso esta Agencia Nacional de Control de Armas permite soslayar o fiscalizar de mejor manera ese tema. Ahora, ¿cómo funciona eso con lo de coyuntura nuevamente? Sí. Cuando nos enteramos que desde la Lavocar de Carabineros se sustraen 18 armas. No tenemos claro cuál es el calibre y todo, pero sí, son 18 armas desde Carabineros. Yo sé que en un hecho que se repite todas las semanas que no sea así, pero lamentablemente también se han dado en otros destacamentos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Bueno, ahí cuando hablamos de armas regulares solícitas, sí, que terminan en manos de bandas de crimen organizado. Ese es un tema muy complejo. A mí me gustaría tal vez no ahondar en la problemática justamente de la Lavocar. Eso le costó el puesto al coronel que está a cargo del Laboratorio de Criminalística Carabinero. Ya está en investigación, yo lo tengo súper claro, digamos, pero el hecho es un tema ayer cuando el ministro Cordero dijo 18 armas, fue brutal. Yo como que me levanté un poco la No silla. solo eso, Nicolás, sino que también mucha prueba que estaba ahí en pericia, en análisis. Entonces, sí, es un tema complejo y ahí hay que investigar a fondo qué sucedió. Y usted bien plantea que en otras oportunidades también de cuarteles del propio ejército se han extraído armas. Y para qué hablar de la problemática que tuvimos con la Fuerza Aérea, que de una base aérea se trasladó a droga. Explíqueme una cosa, volviendo al tema de las líneas programáticas, me salió un poquito, pero es que está el tema evidentemente. Esta huella, ¿cómo es la huella de un arma? Primero, un adecuado control, de ahí vienen las medidas concretas. Muchas veces el traslado de un arma hacia otro lugar es un problema. La fiscalización in situ, ¿qué porcentaje de fiscalización es bastante marginal de aquellas personas que son tenedoras para utilizar dentro de su casa, obviamente, no para aportar armas que debidamente inscritas? ¿Cuál es el nivel de fiscalización que existe? Y ahí existen medios tecnológicos que también pueden ayudar, y eso es parte de la línea programática y de las propuestas concretas. Ahora, pero si se roban un arma debidamente inscrita, tenga huella o no, digamos, puede ser usada por el crimen organizado, por bandas delictuales. Pero muchas de los hallazgos que ha realizado el Ministerio Público son en función justamente de armas que se utilizan en varios delitos. La trazabilidad, que se llama. Se puede llegar a ellas, sobre todo porque cada una de las armas tiene, y esto está debidamente comprobado y científicamente establecido, tiene una huella específica al poder disparar cada una de estas armas, y eso ha permitido no solo investigar, sino que sancionar y condenar a muchas actividades delictivas, porque se produce esto del arriendo del armamento. ¿Quién puede comprar un arma? ¿Dónde la tiene? Esto del eventual porte en el traslado también hay que verlo, y particularmente nosotros establecemos que uno de los focos que existen, y muchas veces se plantea, es la utilización de armas para deportes. Yeah. Y otro flanco complejo es aquellos que son multiposeedores de armas, tienen más de un arma, y efectivamente ahí hay que generar un control mucho más estricto, que creo
que hasta el momento no se ha desarrollado de buena manera. Esa es una línea. Otra línea que estaba leyendo en los lineamientos programáticos, valga la redundancia, hablaba de la seguridad comunitaria, participación ciudadana en prevención del delito. ¿De qué se trata eso? Lo que pasa es que... Igual es complejo decir a la ciudadanía, ustedes tienen que ayudarnos a combatir el crimen. Por cierto. ¿Pero cómo? Con prevención social y situacional. Ya, no entrar a tener, no las funciones, pero sí a tener y ser carabinero o policía de investigaciones. Lo que pasa es que Por eso quiero aclarar el concepto. Es fundamental tener ejes en materia de seguridad. Ya. Uno no puede abordar un problema que es multisistémico, multifactorial, solo por una de sus aristas. Hay que tener una adecuada institucionalidad, la creación y puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública, que es un ente que va a disponer las 24 horas del día a trabajar en esta materia de manera exclusiva, con sentido de Estado y no en la contingencia como Estado en el interior, es fundamental. En segundo lugar, que existan datos, una información adecuada que permita no solo hacer diagnósticos, sino tomar decisiones en base a metas o a datos que estén específicamente establecidos en nivel de homicidios, no que cada uno lo tenga. En tercer lugar, y un factor fundamental, es la prevención social, situacional y comunitaria. Un cuarto lugar, que también es fundamental, es lo que dice en relación con el control y sanción. ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio Público como persecutor de hechos que revisten caracteres de delito? Pero en esa prevención... Y nos falta asistencia, atención de víctimas. Sí, claro. Y algo que está muy dejado de lado y es un problema, que es la rehabilitación y todo el sistema carcelario. Sí. Pero, ¿en qué lugar colocamos la prevención? La social y la situacional. ¿Cómo puede aportar la ciudadanía, digamos, al combate contra el crimen? En la recuperación de espacios públicos, no solo en el combate al crimen, por ejemplo. No en funciones policiales, para que quede súper claro. No, por eso hay que distinguir nítidamente lo que es prevención social o comunitaria de lo que es control y sanción que está a cargo de las policías. En la medida en que la comunidad se active, recuperen espacios públicos, exista deporte, exista cultura, y ahí los municipios tienen un rol fundamental. O sea, muchos municipios se desarrollan, una multicancha. Si esa multicancha no solo se inaugura, sino que hay un seguimiento, existen recursos, existen proyectos para que la comunidad, los clubes deportivos puedan desarrollar actividades. Estos con más recursos, bien gastados también. Por cierto. Y ahí tenemos varias líneas. Sí. Este gobierno lo que hizo, fundamental, los fondos de seguridad ante las concursables. Claro. Entonces, la Subsecretaría de Prevención del Delito ya no lo hace concursable, sino que asigna, usted tiene y después hay una fiscalización de cómo se gasta. Y también estimular, y en este caso de buena manera, lo que son los fondos de los gobiernos regionales en los 8% de seguridad, por ejemplo, o deporte. Cómo son las organizaciones capaces de organizarse. ¿Cuál es el problema que tenemos, Nicolás? Los vecinos muchas veces en ciertos sectores ni siquiera se conocen, ni siquiera son capaces de entender quién vive, en quién está cerca tuyo, cuáles son las conductas lógicas que tienen las personas que viven al lado tuyo. Si nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en algo que es fundamental y hay que hacerlo, en el control y sanción, en la represión, en la persecución, y no somos capaces de evitar que más jóvenes inicien carrera delictual con una adecuada reinserción y con un adecuado control a través de la prevención social o comunitaria, estamos en un problema porque al final nos vamos a ir pisando la cola. Si el esfuerzo del Estado está, que hay que hacerlo, por cierto, única y exclusivamente en aprender a aquellos que cometen delitos, yo creo que cualquier sistema que haga eficiente o inteligente, claro, o sea, es con más Estado. Con más Estado. Es prevenir que los niños no estén en la esquina, que tengan actividad, tiene que ver con educación, uno diría, deporte, más con que cultura. más Estado es más presencia del Estado. Que es lo mismo, o sea... Es que más Estado para mí es un Estado más grande, pero yo prefiero un Estado que esté más presente en lugares donde no ha estado. Yo prefiero un Estado, Nicolás, un Estado eficiente. Pero ese es el más presente. Por cierto, pero eficiente, utilizando bien los recursos, siendo capaz de generar alternativas dinámicas para la juventud. Lo vemos en nuestras comunas, Nicolás. Oiga, y le digo, entendiendo la dificultad que tiene el Estado de llegar a algunos puntos, porque esto es súper fácil decir, no, hay una ausencia del Estado. Pero hay que entender por qué el Estado no está presente. Y por eso no existen 345 o 46 corporaciones autónomas a lo largo del país para que hagan la pega que quieran hacer. Claro. Eso tiene que ser coordinado, sistematizado. Y ahí los municipios tienen un rol fundamental en materia de prevención social y en el desarrollo de ese tejido comunitario. Lo veíamos el otro día en la recuperación de espacios públicos, por ejemplo. En la comuna de San Bernardo, en calle Covadonga, el alcalde Christopher White, que está trabajando mucho en temas de seguridad municipal, siempre de manera preventiva, tú puedes asociar las iniciativas públicas y privadas, asociarte con el comercio para el comercio irregular, que muchas veces está, en este caso, en una cuadra completa,
que da inseguridad, que presenta incivilidades, bueno, como tú eres capaz de recuperar ese espacio, lo cual es complejo, y ahí venimos y llegamos a otra lista que es la seguridad municipal. Seguridad municipal. Diputado, y varios puntos, pero quiero también preguntarle por una frase de la candidata Janet Jara, porque también ha generado discusión y críticas desde sus contendores. Tiene que ver con la Araucanía, ya sabe para dónde voy. Dice, cito, ¿terrorismo en la Araucanía? ¿Hay terrorismo en la Araucanía, sí o no? Es la pregunta general, digamos, que se le hace. Eso lo califican los tribunales, no los presidentes, ni menos los candidatos, dice Janet Jara. Si hay indicios, porque más completa esto, si hay indicios de algún tipo de terrorismo aquí, hay que interponer una acción legal. Lo voy a hacer, dice. Se hace en la práctica, no en la teoría. Dice que ni los presidentes ni los candidatos pueden definir que hay terrorismo no en un lugar del país, pero sí, si hay indicios, presento la acción. Ahora, cuando el Ministerio del Interior presenta una ley, una querella por ley antiterrorista, está dando sine qua non por hecho de que hay terrorismo. Sí, pero ¿quién califican? Es que quiero ir al detalle, digamos, de la frase para tenerla clarita. Sin lugar a dudas, muchas veces son actos que pueden concitar gran problema en la población o una repercusión muy grave. ¿Cómo se califica de terrorista? Para eso existe una nueva ley antiterrorista que establece que son aquellos delitos que se cometen con la intención, en general, de poder obtener alguna decisión por parte del Estado o legitimar una acción política que pretenda desestabilizar social, económica o políticamente al Estado. Eso es un acto terrorista. Quien investiga esos actos terroristas son justamente los tribunales de justicia a través de la iniciativa del Ministerio Público. Y aquí quisiera hacer una distinción muy importante. Perdón, yo dije el Ministerio Interior, pero ahora es el Ministerio de Seguridad Pública. Me faltó actualizar. Sí, está bien, Nicolás. Ya. Pero ¿cuál es la gracia, Nicolás, de esta ley que entrega mucho más herramientas y objetiviza un poco el tipo penal? Antes, para poder sancionar, oye, era muy difícil y nadie llegaba por ley terrorista, era por ley de control de armas. Sí, claro. ¿Te fijas? Porque era muy difícil sancionarlo debidamente. Porque hace una distinción en materia de persecución que es fundamental y que muchas veces no se toma en cuenta. Son organizaciones criminales y esta ley lo que entrega son facultades investigativas, intrusivas, especiales para toda organización criminal, que era la antigua asociación ilícita, pero que se destina a cometer delitos que tienen pena de crimen, más de 5 años. Tú tienes medidas intrusivas especiales. Y esas medidas intrusivas especiales las tienes en actos terroristas, así como también en la comisión de delitos que tienen pena de crimen. La investigación las hace símil y que en definitiva lo califica de esa manera el Ministerio Público, quien resuelve también en definitiva. No sé, todo un proceso. Pero aquí la crítica que se hace es que la candidata, lo pongo así, la candidata Janet Jara desconoce, la crítica, insisto, de que hay terrorismo en la Araucanía. No, hay actos terroristas de todas maneras. De todas maneras. Para la candidatura de Janet Jara, ¿hay terrorismo en la Araucanía? No, hay actos terroristas. ¿Y quién califica el terrorismo? Un tema distinto. ¿Por qué? Y hay que ser súper claro en eso. Eso me interesa. Porque hay que distinguir aquellas eventuales reivindicaciones o se escudan muchas veces delitos comunes en reivindicaciones territoriales. Por ejemplo, y ahí avanzamos muchísimo, con la ley de robo de madera. Muchas veces aquí existía una verdadera mafia, no para generar un cambio institucional, ni promover... Ni infundir miedo en la población. No, era justamente para generar delitos y el lucro. Y eso hay que distinguirlo muy bien. Porque esta gente muchas veces se valida o toma en consideración legítimas reivindicaciones territoriales de algunos sectores y las disfraza, obviamente se disfraza tras ellas, para generar un acto terrorista. Ahora, ¿que existen actos terroristas? Por cierto que existen. ¿Y quién lo califica en definitiva? Es el Ministerio Público como ente persecutor y los tribunales de justicia. Oye, me quedan unos minutos, pero solamente por el tema de seguridad, también tomar lo que se ha señalado en debate, en foros, que creo que es importante hablar con el encargado de seguridad. Cuando desde, por ejemplo, la candidatura de José Antonio Kast se habla repetidas veces de, bueno, hay una candidata que quiere tratar la inseguridad y la criminalidad con amor. ¿Cómo reacciona el comando con respecto a eso cuando constantemente se da desde el debate político, con figura o no, pero lo instala, digamos, la candidatura competidora? Sí, siempre descalificando, siempre denostando. Que no viene a los debates, dijo el debate. Apunto acá es porque él el que ha dicho repetidas veces. Por cierto, pero ¿qué es lo que hay aquí? Mire, aquí no hay ninguna bala de plata. Esto es trabajo, esto es pega. Más que profundizar diferencias en materia de seguridad, lo que hay que hacer, porque para eso muchas veces se requieren leyes, es ser capaces de generar acuerdos que pongan en el centro a Chile la tranquilidad de la familia.
¿Y por qué se plantea que tiene que muchas veces haber otras materias? Lo hablamos al principio, tiene que haber prevención social y situacional. El Estado tiene que estar presente a través de los municipios o sus distintos organismos en los sectores donde mucha gente se siente abandonada. Ya, no es solamente un Estado policíaco el que tiene que estar. ¿Te fijáis? Entonces lo que pasa, Nicolás, primero, como no hay balas de plata, tú tienes que perseguir. ¿Cómo los persigues? Primero, el crimen organizado es altamente compartimentado, entre sus integrantes están muy fidelizados, con herramientas que le hemos entregado a través de las leyes que hemos aprobado. Por ejemplo, la ley de cooperación eficaz, que antes era solo delación compensada. La única manera que en el derecho comparado, por ejemplo en Italia, se ha podido combatir el crimen organizado es justamente con delación, con cooperación eficaz, calificada incluso de personas que están condenadas. Esa es una herramienta fundamental que se le entrega al Ministerio Público en la persecución del crimen organizado. Otro que es determinante. O sea, ¿cómo? Porque el crimen organizado no comete delitos porque sean malos per se, sino porque hay lucro detrás. ¿Cómo perseguimos la huella del dinero? Y eso es fundamental. Mire, hoy día Chile además está muy avanzado en transferencias, en todo el sistema bancario, es muy tecnológico. No existen solo miles, cientos de miles, millones de transacciones. ¿Cómo podemos ver esas transacciones que muchas veces están atomizadas en el sistema? A través de un sistema de inteligencia económica o inteligencia financiera que permita a la unidad de análisis financiero no solo ver los reportes de operaciones sospechosas que personas obligadas a reportar lo tengan y pueda alzarse administrativamente, sino yo iría más allá, con inteligencia artificial en todo este sistema, que se establezcan patrones a través de algoritmos de, muchas veces se denomina pitufeo, atomización, sí, claro, pequeños traspasos. Cuando uno va detrás de la huella del delito, o sea, de la huella del dinero, puede llegar a la cabeza de este crimen organizado. El crimen organizado no es como uno dice, oye, no es la mafia italiana. No, claro. Son verdaderas empresas, sí, claro, dedicadas al lavado de activos, que cometen distintos tipos de delitos. La mafia italiana era así. Por eso. Perdón. ¿Y cómo se combatió? Con lavado de activos, sí, mejorando la persecución criminal, lo hicimos. Hoy día se promulga, hoy día se promulgó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial contra el crimen organizado. Sí, que lo estamos conversando, de hecho. Fundamental, sí, y particularmente la ley de inteligencia financiera. Despachamos ahora en la Comisión de Constitución la ley, para que se vote en sala en segundo trámite constitucional, la ley de fortalecimiento del Ministerio Público. O sea, hemos entregado herramientas. Y de esa manera se hace, generando acuerdos, empoderando a las instituciones y particularmente al Ministerio Público en persecución. Diputado, me queda 1 minuto. Y medio. Y medio. Un poquito menos. Sí. En otro tema, y que tiene que ver también, se ha hablado de los efectos que puede tener no solamente en la candidatura de Janet Jara, sino en el acuerdo parlamentario y el pacto parlamentario, lo que fue la inhabilitación del exalcalde Daniel Jadue. ¿Cómo se va digiriendo ya con el paso de los días y cuál es la lectura que se toma el día de hoy de que no esté en la papeleta para el Distrito 9? ¿Los fallos judiciales a uno le pueden gustar o no? Este es fallo electoral. Pero es un fallo judicial, de un órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Calificador de Elecciones. A propósito de lo mismo que se comentaba recién con la senadora Rincón, fíjese usted, y lo planteaba Gabriel Osorio, el abogado que sigue estas causas, porque tramita este tema. El Tribunal Calificador de Elecciones tiene 100 años, desde la Constitución del 25 que está en nuestro país, y ha regulado, y a partir de su creación nunca ha habido duda en la calificación que tiene una candidatura. ¿Qué es lo que le permite a partidos políticos u otros candidatos que sienten, por ejemplo, como en el caso de la senadora Rincón, que no cumple los requisitos o que incumple alguno de ellos para ser candidata, impugnarlo y un ente jurisdiccional resuelve. Que de hecho se fue contra la presidenta de su partido, y el senador Bodanovich, porque compite en esa misma jurisdicción. Pero lo que pasa es que finalmente, por moro de cristiano, lo pongo en eso, sí, sin póngame en el lado de los cristianos. No, lo dejo ahí. Sí. Cada uno sobre el poncho. Para no dejarlo usted en el moro. Está bien, no, si digo aquí de los partidos políticos que son los que pelean aquí, pues, terminan poniendo, decía yo, un manto, un dejo de duda, porque aquí no se cae la institucionalidad del Tricel, pero sí terminan con, en el caso de Jadue se habla de una situación, una definición, una decisión política, y en el caso de la senadora Rincón también una decisión política. En el caso del candidato Daniel Jadue, a mí me parece una decisión política poco acertada en un principio. No, pero la definición del Tribunal Calificador de Elecciones. Uno puede tener una opinión respecto a un fallo judicial, pero tiene que respetar, cuestionar una justicia electoral que ha funcionado durante 100 años en Chile. Usted en eso no hay problema, porque el Partido Comunista no, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, Nicolás, no solo por formación, sino que efectivamente la piedra angular del desarrollo de una democracia es el respeto del Estado de Derecho. Y por eso existen tribunales. Oye, ¿los podemos modificar? Por cierto,
Por ejemplo, los tribunales superiores hoy día modificamos en el Congreso Nacional el sistema de nombramiento y está en su último trámite de los tribunales, de los miembros de los altos tribunales de justicia. Sí. Está bien. Si alguien cree que hay alguna duda, bueno, plantéela y se discute. Pero no me parece... ¿Veis fundada la crítica a la senadora Bodanovich entonces? Yo creo que sí, porque si las reglas del juego están dadas... Que la quieren sacar por secretaría, esa. Y además, en el caso de Daniel Jadwe, existe una presunción de inocencia, pero él eventualmente cometió un delito, está formalizado y está acusado. Que el requisito que la Constitución exige para tener derecho a sufragio y por ende tiene una inhabilidad sobreviniente. En el caso de la senadora Rincón, esto se produce porque ella tiene más de la mitad del periodo. Por ende, el periodo completo, dice usted. Entonces, porque la Constitución dice, oye, cuando tú cumples más de la mitad, se entiende que es el periodo completo, que es el caso de la senadora Rincón. Ella también reconoce, oye, que fueron algunas horas nomás. La ley se cumple cuando nos gusta o cuando no nos gusta. Las reglas del juego están. Siempre se le echa culpa al árbitro en los partidos de fútbol. No, sí, pues, en la política y en el fútbol también. Sí. Pero es parte de... Bueno, y todas. En la vida, pero lo importante es que si nosotros, quienes participamos en política y que somos actores políticos, no respetamos las resoluciones judiciales, nos guste o no, fíjese usted lo que nos pasó con yo tengo una opinión fundada en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, el caso de la senadora Allende. Pero lo que hace uno es tener una opinión personal, fundada o no, pero respetar los fallos judiciales, no denostar al Tribunal Constitucional en su caso. En esta situación, perfecto. Si el Tricel falla contra mi conveniencia, no puedo criticarlo porque muchas veces ha fallado a favor y no lo he cuestionado. Claro, diputado Raúl Elipa, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Nicolás. Un placer, que esté muy bien. Felicidades.